Mi parte es diferente. Como os decía, yo soy periodista. Me he dedicado a los temas de memoria histórica casi por casualidad, lo hablábamos esta mañana. Creo que hay pocos periodistas que puedan elegir su camino hoy día. Es una profesión que está marcada por la precariedad y uno llega a su camino casi de rebote. Yo trabajaba en el periódico Público, Diego Barcal estaba haciendo un excelente trabajo, Público se vio marcado porque vio un ERE, cerró la edición en papel y pasamos únicamente a la versión digital. Y yo en ese momento era un becario del periódico, tendría 22, 23 años. Era consciente del magnífico trabajo que estaba haciendo mi compañero Diego Barcala, que se vio afectado por el ERE, y me puse manos a la obra. Sabía que por ahí pues, me iban comprando contenidos, que había lectores, y esto es una pregunta que me hacen mucho, de ¿interesan los temas de memoria histórica o interesan los temas del Valle de los Caídos? Digo que yo no trabajo en nada público, trabajo en un medio privado. Si no hubiese lectores, yo no existiría o no existiría la sección de memoria histórica. Existe porque hay gente que quiere conocer el pasado y hay derechos que siguen siendo reivindicados. Y por eso existe la sección de memoria. A mí en el Valle de los Caídos quiero comenzar con una anécdota personal, porque me parece o sea, la charla se iba a titular, o cómo viene el programa, es la normalización de lo extraordinario. Tenía preparado un semi-PowerPoint que no me dio tiempo a terminarlo, gracias a que presentaron el proyecto de ley de memoria democrática que nos puso patas arriba la semana, que no lo teníamos previsto para esta semana, así que pido disculpas a todos por no haber traído una presentación. Pero el Valle de los Caídos, yo recuerdo cuando Pedro Sánchez o el gobierno socialista anunció que iba a sacar a Franco del Valle de los Caídos, en estas comidas familiares de 3 de la tarde, tomando la copa, sabiendo que a mí me interesan estos temas, un familiar me dijo: ¿a ti qué te parece? A lo que yo respondí que evidentemente me parecía bien, que me parecía que íbamos tarde. Y la contestación era: ¿y no hay cosas más importantes que hacer ahora mismo? Y creo que cuántas veces hemos escuchado esa frase, ¿no? Para todo, para cualquier cosa que reclames, te contestan: y no hay mejor sitio donde gastar el dinero que en esto. Al final, pues yo soy de Elche, Alicante, y era de esto, nos queda realmente lejos, porque ni siquiera somos ciudadanos de la Comunidad de Madrid, que vemos la cruz a menudo, o la vemos desde nuestros balcones o desde la sierra. Es el argumento que se repite, pero de verdad, ese dinero o ese tiempo, pues anda que no hay gente que lo está pasando mal ahora mismo como para dedicarnos a esto. Entonces, de esta conversación familiar, que normalmente puede acabar en pelea, yo sí que me llevé una reflexión, que es cómo hemos llegado a este punto de normalizar tanto lo extraordinario, de que tengamos un mausoleo dedicado a un dictador, o tuviéramos un mausoleo dedicado a un dictador, que tuviéramos uno de los mayores, si no el mayor monumento del fascismo de entreguerras de mitad del siglo XX en el centro de la península, en el centro del Estado, y nos parecía normal, nos parecía que pudiéramos convivir completamente con él, pensando que había y hay otras prioridades que no sea acabar la tarea que se empezó en 2018, acabar la tarea de democratizar un lugar donde la dictadura pervivía tal y como la diseñó el dictador Francisco Franco. Un lugar que podías visitar y puedes visitar a día de hoy, y las únicas inscripciones que encuentras hacen referencia al anterior jefe del Estado y te vas con la misma información con la que llegaste. Nadie te explica nada, no tienes un cartelito que te diga nada, no te hablan de trabajo esclava, no te hablan de nacionalcatolicismo, aunque todo está muy presente en el monumento. Pero si eres un extranjero que acaba de llegar o alguien que no se ha formado previamente en el asunto, te vas tal y como llegaste. Entonces, respondiendo a la pregunta de cómo habíamos llegado hasta aquí, cómo habíamos normalizado tanto el asunto, pensé en el papel que teníamos los que somos capaces de generar marcos de información, y al final
En esta sociedad creo que hay dos principales agentes para generar marcos. Uno son los partidos políticos y las personas que se dedican a la política, y por otro lado estamos los medios de comunicación, que afortunadamente Internet y las redes sociales han abierto esas posibilidades, pero durante muchos años hemos sido los medios los que podíamos generar un marco de ideas. En esta línea pensaba cómo hemos estado informando del Valle de los Caídos, qué elementos hemos estado poniendo de relieve, y yo creo que desde el final de la dictadura hasta prácticamente el inicio del movimiento memorialista a principios del siglo XXI, ha habido un marco completamente dominante, y es un marco que actualmente pervive en la actualidad, pero que ya choca con una nueva memoria, con un nuevo marco de derechos, que es el marco de que el Valle de los Caídos, o sea, te lo voy a explicar en 3 puntos, que el Valle de los Caídos es un lugar de reconciliación de los españoles y de homenaje a los caídos de ambos bandos. Así se ha entendido desde el final de la dictadura, y así creo que llegó a principios del siglo XXI, y así, aunque de manera no tan frecuente como antaño, sigue perviviendo en el día de hoy. De hecho, la última noticia, por ejemplo, del diario El Mundo del 20N, la última noticia no, la noticia del 20N del último año que estuvo Franco en el Valle de los Caídos, decía: hoy 20 de noviembre, quizás el último de Franco en el monumento en memoria de los caídos de ambos bandos. Ahí tenemos perviviendo ese marco conceptual donde ese monumento rinde homenaje a la memoria de ambos bandos, que es tal y como lo vendió el tardofranquismo, y no se había tocado, o hay medios que se resisten a renegar de esa idea. Dentro de esta idea de la reconciliación nacional, incluimos también los medios de comunicación mensajes completamente sin contextualizar, incluso a sabiendas el periodista que lo redacta de que no es cierto, que no es así. He cogido un ejemplo de una noticia de Telemadrid, también en el marco de la exhumación, que decía: los obispos piden mantener la cruz de los caídos como símbolo de reconciliación. Seguías leyendo la noticia y en ningún momento explicaba que el símbolo de reconciliación será para ellos, que para mucha parte de la ciudadanía la cruz no significa un símbolo de reconciliación, que simplemente significa el matrimonio nacional-catolicismo, el matrimonio iglesia-política, el matrimonio que representa la dictadura franquista, que no tiene nada de reconciliación. Una segunda característica de este marco, bajo mi punto de vista, era presentar como debate o presentar como punto de confrontación el hecho hoy día indiscutible de que hubo trabajos forzados en el Valle de los Caídos. Seguir pensando que, algunos eran libres, muchos elegían ir allí porque al final pues se redimían dos días, ¿no? Y mejor trabajar libre que estar dentro de una prisión. Yo me pregunto cómo puede un periódico de una democracia asumir semejante concepto, ¿no? Asumir que una persona que su único delito fue hacer política o sindicalista o ser maestra o maestro, acabara construyendo un monumento al dictador o al mausoleo, fuera un acto de libertad. ¿En qué momento un periodista puede firmar esto y quedarse tan a gusto sin añadir contexto a la información? O reproduciendo, ¿no? Durante los últimos años hemos visto al prior del Valle de los Caídos, o al abad, perdón, aparecer en muchos medios. Aquí rescato una entrevista en La Sexta, que simplemente aparece el pequeño vídeo, que apareció en sus informativos, y sin ningún tipo de contexto debajo, dice: no eran esclavos, venían voluntariamente. Bueno, la contextualización creo que es fundamental en los medios de comunicación, y es fundamental para que después no nos encontremos debatiendo sobre si eran libres o no eran libres los trabajadores que construyeron el Valle de los Caídos. Y un tercer elemento
creo que muy importante y que es incluso el que más arrastramos hasta la actualidad, es el que defiende que se trata de un monumento grandioso, armónico, perfecto del lugar donde está y que se defiende que cada año es visitado por decenas de miles de personas, que es un espacio turístico de masas y que, por tanto, ¿cómo vamos a tocar eso? Y a mí esta es una noticia que me llama mucho la atención porque se repite casi mensualmente. Y durante los meses que se debatía sobre si exhumar a Franco o no, estábamos deseosos en los periódicos de recibir esa información para ver cómo crecía el turismo en el Valle de los Caídos y cómo, o si descendía o cómo iba. E incluso llegamos a normalizar que estuvieran todos los tour operadores de visita al Valle de los Caídos, visita al Escorial, paseo por la sierra, no sé, así sin ningún tipo de, lo que decía antes, sin ningún tipo de contexto ni contextualización. Esto es un lugar que como que fabrica dinero y que entonces hay que respetarlo, porque esto no se toca. De hecho, rescaté una noticia del ABC que decía: cada vez más visitantes al Valle de los Caídos. Y me parecía, seguí leyendo, cuando vi este titular, seguí leyendo, y me parecía muy curioso porque en el segundo párrafo te decía: el Palacio Real volvió a ser el monumento de patrimonio nacional más frecuentado. De hecho, las visitas al Palacio Real, crecieron un 11%, mientras que al Valle de los Caídos crecían un 5%. Entonces, en datos objetivos, era más relevante decir: el Palacio Real cada vez tiene más visitantes, está creciendo un 10%, pero no, ABC quería destacar que el Valle de los Caídos cada vez tenía más visitantes. Y esto era en el marco de la exhumación. A los pocos días de exhumar a Franco, al mes siguiente, ABC repetía el titular: caen un 55% las visitas al Valle de los Caídos, en el primer mes de noviembre sin Franco. Una vez más esta idea de mirar lo que hemos hecho, ¿no? Estamos perdiendo turismo por culpa de la intervención del gobierno. Me parece todavía más curioso una noticia del Mundo, que se quejaba que había decidido entrevistar a los trabajadores de la cafetería Valle de los Caídos y lamentaban la pérdida de empleos. Que claro, al haber menos turismo iba a haber menos empleo en la cafetería. ¿Y cómo era eso posible? Y aquí le podemos devolver la pregunta, ¿no? ¿No hay industrias también que están perdiendo mucho empleo y no estamos haciendo reportajes como para centrarnos en la cafetería del Valle de los Caídos? Como decía, este marco creo que ha sido predominante hasta bien entrado el siglo XXI. Fue cambiando con la aparición de las asociaciones de memoria, fue cambiando con la aparición de nuevos medios. Creo que el diario Público, yo no trabajaba ahí, no es para robarme un mérito que no tengo, supuso un cambio en la manera de abordar la actualidad informativa del Valle de los Caídos. Creo que El País también dio un giro muy importante en la manera que tuvo de informar del Valle de los Caídos, y se comenzó a dar un nuevo marco, un nuevo contexto en el que sí que se veía el Valle de los Caídos como el símbolo franquista por antonomasia, por así decirlo, el símbolo del nacionalcatolicismo y un lugar donde la democracia debería actuar. En que mi sensación es que ese marco, o sea, ahora actualmente tenemos dos marcos informativos que chocan. Tenemos por un lado el del nacionalcatolicismo y por otro lado el de exaltación del franquismo. Y entonces los medios de comunicación tendemos a hacer dos cosas. Por un lado, jugar a una falsa equidistancia, a una falsa objetividad vestida de equidistancia, de yo no me pronuncio ni con unos ni con otros, entonces lo que diga el prior lo entrecomillo para adelante, lo que me diga Fausto lo entrecomillo y para adelante. Yo no me mojo. Yo creo que estaremos todos de acuerdo, o quizá no, cuando un periodista se pone a redactar una noticia, la objetividad no existe, la equidistancia ya es un punto subjetivo, y cuando decides colocarte en una equidistancia ya estás eligiendo un sitio, y es igualar a las personas que tienen enterradas allí a sus familias con los que defienden que eso es un símbolo de reconciliación nacional. Entonces yo creo que eso no es una falsa objetividad. De hecho, hay una tesis doctoral de José Carlos Rueda de Lafón que
que me parece que tiene un dato muy, muy interesante porque analiza las noticias aparecidas en El País, en El Mundo, en ABC y en Público del año 2007 hasta 2012 y las cataloga según tendencia. Y habla de que el 47% de las mismas son neutrales, mientras que el 21% son positivas y el 32% están en contra. Se refuerza esta idea de, ante el choque de marcos, yo me sitúo en el medio, en una falsa objetividad, en una equidistancia. En una equidistancia que yo creo que es errónea cuando uno trabaja y vive en una democracia, pero eso ya lo abordaré más al final. La segunda consecuencia de este choque de marcos, que a mí me parece la más peligrosa, es la espectacularización. Tengo a una parte que me dice que Franco fue un gran hombre y que se merece un monumento, y por otro lado tengo a una víctima del franquismo que sufrió la represalia del franquismo. Entonces, abran micrófonos y por favor peleen en directo, que necesito audiencia. Sin necesidad de confrontar, es llevarme al programa de líder de opinión del sábado por la noche al presidente de la Fundación Nacional, Francisco Franco, a que diga lo que quiera sin que nadie le contradiga, sin que nadie contextualice la otra parte. O llevarme al programa líder de las mañanas a Pilar Gutiérrez, creo que recordar que se llamaba, que se popularizó con el nombre de señora franquista, ¿no? De señora franquista. ¿Es esa la labor de un medio de comunicación? Porque al final a mí en la facultad recuerdo que era informar, formar y entretener. Y creo que cuando hablamos de memoria histórica, desgraciadamente, estamos cayendo más en el entretenimiento que en formar. Es como tengo dos bandos que se peleen entre ellos. Coloco a Pilar Gutiérrez a debatir con un periodista como a Antonio Maestre, porque al final seguro que me va a dar un corte muy bueno para soltar en Twitter o para soltar en Facebook, que me va a permitir hacerlo viral, y yo no entro en qué le estoy dando a las nuevas generaciones, o en qué contenido le estoy dando. Yo ahí, pues, me abstengo. Ellos que discutan y ya está. Quería rebatir también la idea del dinero que se había hablado esta mañana. Esto me lo he saltado un poco. Pero contestando esa idea, ¿no? Porque es que me había saltado una noticia del Mundo que los días previos a exhumar a Franco titulaba «Hay cosas mejores para gastar el dinero que mover los restos de Franco». Este era el titular. Y el subtítulo era «Que se preocupen de solucionar las otras cosas». Esta noticia la tengo guardada desde hace 2 años porque se la mandé a mi hermano, que fue el que pronunció esa frase, porque estaba reproduciendo exactamente su mismo argumento. Y entonces también le miré la contraparte, que era el Valle de los Caídos tiene un coste anual de mantenimiento de 1,8 millones de euros según Patrimonio Nacional. Y creo que es un dato importante para dar, porque esta mañana se hablaba de si se estaba dejando caer o si no se estaba invirtiendo. Bueno, 1,8 millones de euros en mantenimiento yo creo que es bastante más que lo que costó la exhumación. Entonces, con el mismo argumento se podría decir, no habrá lugares mejores donde mandar 1,8 millones de euros que al mantenimiento de un monumento dedicado al nacionalcatolicismo. De hecho, este informe del Gobierno de junio de 2017 decía que harían falta un mínimo de 13 millones de euros para la rehabilitación del Valle de los Caídos para evitar su ruina futura. A mí este argumento me parecería falaz también utilizarlo. O sea, decir que hay mejores lugares para gastar el dinero, pues seguramente que haya mejores maneras de donde gastar el dinero, pero también un gobierno no tiene un presupuesto súper limitado. En democracia es importante invertir en todo aquello que permita el mantenimiento y de la propia democracia y la reparación de los derechos que están sin reparar. En este momento estamos hablando tengo la suerte de estar al lado de Pedro, y aquí estamos hablando de derechos vulnerados.
Y estamos hablando de que el Estado tiene la obligación de satisfacer los derechos de Pedro Fausto Canales. Y a la hora de reparar derechos que aparte vulneró el propio Estado, 1,8 millones de euros, o 3 millones de euros, o 5 millones de euros, es poco. Es nada. Porque es una obligación hacerlo. Y después yo quiero ser breve. Después de hacer este repaso, también en mi trabajo, porque yo no estoy fuera de la crítica, si miráis mi hemeroteca, está llena, plagada de errores, plagada de piezas que me puedo arrepentir de ellas, y seguramente de piezas que firmé ayer y que dentro de 5 años diría, las enfocaría de otra manera, las trabajaría de otra manera, porque creo que es también trabajo del periodista estar continuamente en formación y con una revisión crítica de su trabajo. ¿Cómo podemos informar mejor de memoria histórica? ¿Cómo podemos hacerlo mejor? En primer lugar, creo que es algo de lo que puedo estar orgulloso de trabajar en el medio en el que trabajo, y no solo por mi trabajo, como decía antes, sino como el de Diego Barcala, el de Pello Riaño y el de tantos otros compañeros que durante Patricia Campelo, que durante tantos años han tratado este asunto, es poner un micrófono delante a las víctimas del franquismo sin confrontarlas con nadie. Sin confrontarlas con la señora franquista, ni con el presidente de la Fundación Nacional Francisco Franco, ni con un monje benedictino, ni nada. Son 80 años de silencio, 80 años de silenciamiento. Está bien que la sociedad los escuche y que luego cada uno lo pase por el filtro de su ideología y decida si está de acuerdo o no. Pero al menos darle la oportunidad de escucharlos, que nadie hable por ellos. Que afortunadamente aún tenemos la oportunidad de escucharlos a muchos de ellos. Dentro de pocos años, no quiero ser cenizo, Pedro, ni siquiera tendremos esa oportunidad. Así que creo que el objetivo número 1 es que hablen ellos, y luego ya los pasamos por el filtro de cada uno de nuestra ideología. El punto número 2 es una jodienda porque al final mi trabajo no se mide en cuánto de bien estoy haciendo a la democracia, se mide en cuántos clics estoy aportando a mi periódico. El trabajo del programa estrella del sábado por la noche se mide en el ser televisivo. Y es una jodienda tener que hacerlo así, pero esa es la realidad. Pero dentro de eso, nosotros tenemos que rompernos la cabeza a ver cómo conseguimos hacer atractiva la información de los expertos. Los que llevan 40 años, 20 años, 10 años estudiando el asunto. Es mucho más complicado llevar a Paco Ferrandiz, director de este curso, a La Sexta y sacarle un 25% de ser. Es mucho más fácil poner a la señora franquista a debatir, por supuesto, pero es que ese es el trabajo del periodista. Es romperse la cabeza a ver cómo hacemos llegar esos mensajes a la ciudadanía y la que la ciudadanía nos escuche. Si no, renunciemos a la profesión, hagamos otra cosa, o no digamos que hacemos periodismo, digamos que hacemos espectáculo y ya está. Y otra labor que en el Valle de los Caídos, un ejemplo, no se ha hecho en absoluto, es la de fiscalizar el dinero público y los organismos dependientes del Estado y del dinero público. En el año 2017-2018, el diario.es, que también está haciendo un enorme trabajo, publicaba los privilegios de los monjes del Valle, 340.000 euros por rezar, gastos pagados y al amparo de una fundación ópaca y franquista. ¿De verdad teníamos que...? Esto se vendió como exclusiva. ¿De verdad había que esperar hasta 2018 para conocer esto? Para conocer cuánto costaba las arcas públicas que los monjes benedictinos estuvieran en el Valle de los Caídos. ¿No es obligación del periodismo saber en qué nos gastamos el dinero? Aquí ha habido una dejación de funciones. Estábamos repitiendo el marco del símbolo de ¿cuántos turistas vienen? O el monumento único y sin igual, la reconciliación, el símbolo para los dos, reconciliación de los dos bandos. Y no nos estábamos preguntando cuánto nos costaba, en base a qué convenio, si ese convenio venía de la época de la democracia, si venía de la época franquista, si era permisible para una democracia mantener una estructura franquista completamente ópaca.
Aquí creo, muy honestamente, que ha habido dejación de funciones y sé que es muy complicado informar de esto, porque donde hay opacidad debe haber investigación. Y en el periodismo actual, investigación es muy difícil hacer porque es un sector marcado por la precariedad y donde incluso hay contratos de trabajo que se firman con productividad. Hay medios que firman así contratos de tienes que sacar 4, 5 noticias a la semana. Si yo tengo que sacar 4 noticias a la semana, es imposible que pueda sacar investigación. Podré sacar reacciones a algo. Sale una noticia, pues llamo a 2 personas y que me digan, me parece fatal, deleznable, deberían cambiar todos. Entonces yo redacto en 2 horas y me permite ingresar mi cuenta bancaria, pagar alquiler y seguir viviendo. Pero no lo llamemos periodismo tampoco, llamémoslo sobrevivir, que al final también tenemos derecho. Entonces, para mí la solución, y sé que es complicado, es, al menos yo cuando me siento a escribir una pieza de memoria, insisto, cometo muchos errores, o he cometido errores, es un enfoque de derechos, de ver qué derechos se han vulnerado y cómo podemos abordar la información para ayudar a una solución, para ayudar a que ese derecho sea reparado. En temas de memoria, hay otras muchas cosas que no tendrán, que no podrán tener este enfoque, aunque creo que la inmensa mayoría tiene este enfoque, porque si hablamos de economía, de paro, de trabajo, también podemos tirar por enfoques como este. Y eso es, si entre los estudiantes que estáis aquí hoy alguno quiere estudiar periodismo, quiere tirar por esta rama, para mí esta es la clave. Que cuando nos sentemos delante de una información, cuando nos sentemos delante de un testimonio, veamos cómo podemos amplificar su mensaje para que la democracia sea más robusta y para que aquellos que sus derechos han sido vulnerados sean reparados. Y si podemos aportar un granito de arena a la solución, que trabajemos por ella y nos olvidemos un poquito del rating, del share, de los clics y demás, porque el día de mañana nada de eso quedará, nada de eso nos acordaremos, pero seguiremos viviendo en el mismo país y seguiremos teniendo estos medios de comunicación. Entonces, si cada uno podemos poner un granito de arena, iremos mejorando el ecosistema. Y nada más, por mi parte, esto es todo.